El pasado mes de agosto, el gobierno de México presentó una demanda en contra de las principales armadoras estadounidenses ante las Cortes Federales del Distrito de Massachusetts. Básicamente, la esencia de la demanda es imputarle responsabilidad a estas 10 armadoras por la responsabilidad que las mismas han tenido, ya sea de forma directa o indirecta, en el tráfico ilícito de armas a territorio nacional, el cual ha derivado en los altos índices de violencia que estamos viviendo en México. Porque aquí es muy importante señalar que tanto las empresas estadounidenses, que muchas veces están aprovechándose de la dinámica o el enfrentamiento que hay en territorio nacional en contra de los grupos de delincuencia organizada, pues han encontrado una ventana de oportunidad a través del tráfico ilícito de armas, donde al final del día pues tenemos que anualmente se están traficando más de 250,000 armas a territorio nacional de forma ilícita, lo cual pues simplemente va a romper con el esquema que tenemos dentro del sistema jurídico mexicano, donde el monopolio de la venta de armas pues lo va a tener la Secretaría de la Defensa Nacional. De esta manera, en este punto, es justamente donde va a recaer la esencia de la demanda del gobierno de México, ya que acusa que las armadoras, propiamente al tener un sistema tan laxo en la distribución y venta de sus productos, pues justamente están coadyuvando a los altos índices de violencia que tenemos en territorio nacional, especialmente por la colaboración que tienen las dependencias mexicanas y las dependencias estadounidenses, donde se ha identificado que el 70% de las armas que han sido empleadas en hechos ilícitos en territorio mexicano son provenientes de Estados Unidos. Aquí es muy importante también entender que justamente la delincuencia organizada siempre va a tomar ventaja de las actividades lícitas en materia comercial. En otras palabras, entre mayor comercio ya se ha demostrado que va a haber una fuerte sinergia con lo que sería la delincuencia. De esta manera, no es difícil imaginar los altos índices de tráfico ilícito de armas, de estupefacientes, de personas que tenemos entre México y Estados Unidos, especialmente por el gran comercio de carácter bilateral que hay entre los dos países y por las inercias de integración que hay en la región de América del Norte. De esta forma, hay que también reconocer que la estrategia de litigio que el gobierno de México está desarrollando al plantear esta demanda simplemente en contra de las armadoras estadounidenses, justamente trata de sacudirse de esas acusaciones que históricamente hemos tenido entre ambos gobiernos, los cuales en un primer momento, pues técnicamente tienen toda la responsabilidad de mantener la seguridad pública al interior de los estados. De igual forma, derivan obligaciones del derecho internacional como entes soberanos, como la máxima sicutere tua talienum non laedas, bajo la cual los estados deben de evitar que su territorio sea empleado para causarle perjuicio a un tercer estado. Y aquí hemos platicado ya en otras cápsulas cómo tenemos un gran bagaje, un gran corpus normativo en materia de lo que sean daños transfronterizos, la contaminación transfronteriza, donde justamente ya vemos este principio echado en marcha. Y básicamente hay que recordarlo como la Corte Internacional de Justicia, en el caso de Gapchikova-Najimaros, propiamente estaba enfocándose en esta obligación que van a tener los estados para evitarle un perjuicio al tercer estado. De esta manera, pues el gobierno de México, reconociendo ya también las diferentes medidas que se han implementado en contra de la delincuencia organizada transnacional, especialmente en la comisión de los delitos de tráfico ilícito de armas, pues difícilmente se puede responsabilizar propiamente a los estados de la inacción o una falta de acción complementaria para propiamente erradicar este problema. Aquí otro de los puntos que vale la pena destacar es que la demanda que el gobierno de México está presentando no es por la vía penal, es simplemente en la vía civil. Aquí este punto adquiere relevancia ya que esto evita que haya un enfrentamiento con las autoridades estadounidenses en caso de que las mismas no califiquen o no caractericen este tipo de conductas como un ilícito. De igual manera, tenemos que en materia civil los estándares de pruebas van a ser mucho más laxos que en vía penal y de esta forma también se está atajando una nueva variable que tenemos propiamente en la dogmática jurídica, que sería la responsabilidad propiamente de las empresas, esta responsabilidad civil que las mismas pueden tener respecto a sus clientes y respecto a la sociedad.
De esta manera, pues tenemos que no todo el peso de la responsabilidad de actuar de forma coherente va a caer dentro del gobierno, sino también se le busca que las empresas asuman la responsabilidad que las mismas puedan tener por la actividad negligente de las mismas, en la cual no están tomando todos los candados que se debían tomar para evitar que se cause este tipo de perjuicios. Para poder entender un poco más a fondo sobre lo que representa esta acción legal, es muy importante atajar diferentes puntos. El primer punto es determinar si esta acción legal básicamente es la claudicación de la potestad del Estado mexicano respecto a su control que debería de tener para mantener y preservar la seguridad pública dentro del territorio nacional. Si bien es cierto, tenemos que dentro del texto constitucional, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se señala como atribución exclusiva de las autoridades mexicanas en la ejecución de medidas para salvaguardar la seguridad pública de todos los residentes dentro del territorio nacional, es muy importante reconocer que esta acción legal por parte del Gobierno de México va a ser una consecuencia de ciertas evoluciones que se han implementado a lo largo de la historia. En otras palabras, hemos visto que la delincuencia organizada, especialmente cuando tiene un carácter de transnacional, cuando hay una sinergia con los grupos delictivos que están operando en otro territorio, como en este caso en territorio estadounidense, es imposible el poder abatirlos con simplemente medidas unilaterales dentro de un territorio en concreto. De esta forma, pues hemos visto cómo en una primera generación de medidas que emplean los estados en contra de la delincuencia organizada, pues teníamos medidas de persecución donde literalmente no había una coordinación estrecha con autoridades extranjeras. Posteriormente, después de que se van sumando estas medidas, donde tenemos que hay una mayor coordinación y colaboración de forma estrecha entre diferentes entes soberanos, también vamos a tener unas medidas de segunda generación donde se busca rehabilitar a ciertas sociedades, a ciertos segmentos de la población, donde se busca también elevar los estándares económicos, educativos, de acceso a la salud, como métodos disuasivos para que aquellas personas que no forman todavía parte de la delincuencia organizada, pues vean que no va a ser económicamente viable el pertenecer a la misma respecto al riesgo que los mismos estarían cometiendo. Después de haber agotado estas dos generaciones, los estados están reconociendo una tercera generación donde literalmente es negociar con los actores que están literalmente participando en este tipo de empresas criminales. Si bien es cierto, este tipo de negociaciones casi siempre ocurren fuera del ojo público y muchas veces vemos que algunos estados inclusive han negociado con algunos segmentos de los grupos rebeldes, grupos insurgentes, como en el caso de Colombia, con las FARC, o el caso de Estados Unidos el pasado 29 de febrero del año 2020, cuando la administración de Donald Trump firmó un armisticio con el grupo talibán, aunque él mismo no era parte del gobierno reconocido en ese entonces de Afganistán, pues vemos que los estados han visto esta obligación al ver que no han funcionado ni las medidas de primera generación ni las de segunda generación a implementar este tipo de nuevas medidas. Justamente este tipo de litigios vamos a ver que es una parte de una tercera generación de medidas que los estados están implementando para abatir la delincuencia organizada transnacional, especialmente porque le están quitando la responsabilidad absoluta a los estados de este tipo de ilícitos y van a estar reconociendo la participación de otros actores que van a tener una injerencia principalmente en el desarrollo de este tipo de actividades ilícitas. Si bien es cierto, las empresas, especialmente las armadoras, no son propiamente las que realizan el tráfico ilícito de armas de Estados Unidos hacia México, sí vamos a ver cierta responsabilidad por parte de las mismas en el sentido de que no están implementando unos mecanismos de control completamente suficientes para evitar que sus armas terminan en manos de la delincuencia organizada en territorio mexicano. Y de igual forma, al identificar que hay más de 10,000 armadoras, 10,000 puntos de venta en la frontera entre México y Estados Unidos, pues vamos a ver que hay una fuerte tendencia en la cual las empresas, aprovechándose de lo que sería el empleo de las fronteras nacionales como obstáculos a una mayor responsabilidad civil por parte de las mismas y también abusando de la indiferencia que pudiera haber entre los estados, especialmente cuando un ilícito no afecta propiamente ni a sus nacionales ni a su territorio, pues tenemos que las empresas hasta el día de hoy básicamente van a actuar con un grado importante de impunidad. Entonces, de esta manera, el gobierno de México, ese tipo de demandas que está presentando ante cortes federales estadounidenses, básicamente es
un primer paso para poder llegar a un arreglo extrajudicial o que las propias armerías implementen aquellas medidas necesarias para evitar que sus armas se sigan vendiendo y distribuyendo de manera tan laxa que terminen en manos de la delincuencia organizada en territorio mexicano. Si bien es cierto, vamos a ver que ese es un procedimiento judicial, es muy importante reconocer que parte de este tipo de acciones lo que buscan es llegar a un arreglo extrajudicial donde se llega a un común acuerdo que beneficie a ambas partes. De esta forma, el gobierno de México ha emprendido este tipo de litigios en cortes estadounidenses y uno de los más recientes fue el caso cuando México demandó a la empresa British Petroleum por la explosión que hubo en la plataforma del Golfo de México, de Deepwater Horizon, y el gobierno de México señalaba y le imputaba responsabilidad por la contaminación que había propiamente a las aguas territoriales mexicanas. De igual forma, pues vamos a ver que el gobierno de México no es la primera ocasión que está empleando a las cortes estadounidenses propiamente para poder imputar responsabilidad a ciertos actores estadounidenses que han tomado ventaja de sus actuaciones en territorio mexicano. Hay que recordar cómo Pemex hace unos años demandó a ciertas gasolineras en el estado de Texas, ya que las mismas estaban adquiriendo hidrocarburos vendidos en el mercado negro, básicamente de los Zetas. Entonces teníamos que en ese momento no estaba aprobada la reforma energética dentro de México, pues el monopolio exclusivo de la venta de hidrocarburos seguía estando a manos de Pemex. Entonces cuando las empresas estadounidenses veían que no se lo adquirían propiamente a la paraestatal mexicana, pues aquí teníamos que debieron haber alzado varias alertas y propiamente haberse dado cuenta que estaban básicamente coadyuvando al tráfico ilícito de mercaderías. En años mucho más recientes tenemos como el Instituto Mexicano del Seguro Social ha emprendido sendas demandas en contra de compañías estadounidenses, las cuales han lucrado de la corrupción en territorio mexicano. En otras palabras, con sobornos que han presentado funcionarios del Instituto Mexicano del Seguro Social, lograron introducir de manera ilícita o bajo otra clasificación aduanera ciertos productos médicos para poderlos vender a sobreprecio en territorio mexicano. Entonces, de esta forma hay que ver el por qué operan estas compañías de esta manera. Y aquí nos vamos a dar cuenta una de las ventajas que tenemos a nivel mundial a través del forum shopping, que es justamente el poder determinar qué normatividad, qué leyes de qué país, qué autoridades me van a brindar una mayor ventaja a mis actividades mercantiles como empresa. Entonces, justamente en la actuación transnacional de estos tipos de empresas, las cuales a través del uso o tomar ventaja de forma fraudulenta de a lo mejor de una incapacidad por parte de un tercer estado, pues justamente estas mismas tomando ventaja del blindaje que se le pueda brindar a esta respecto a la posible imputación de responsabilidad en el extranjero, pues realizan este tipo de actuaciones siempre con la esperanza de que el Estado soberano que está siendo afectado en el extranjero actúe a través de sus autoridades nacionales, ya sabiendo muchas veces que las autoridades nacionales son corruptas o que no funciona de manera adecuada el sistema normativo o que inclusive a lo mejor el sistema normativo no incluye sanciones punitivas tan graves como la del sistema estadounidense, deciden asumir el riesgo considerando que al final del día van a obtener una mayor ganancia que lo que posiblemente pudieran llegar a perder ante cortes de dicho estado extranjero. De esta forma, las empresas estadounidenses, especialmente las armadoras, al no ser directamente involucradas en el tráfico ilícito de armas a territorio mexicano, sino simplemente de vender de forma laxa posiblemente a los traficantes que las van a llevar a territorio nacional a manos de la delincuencia organizada, pues técnicamente están lucrando con ese tráfico ilícito. Entonces, el gobierno de México, en lugar de reaccionar tal cual lo esperaban estas empresas, en el sentido de que el gobierno de México iniciara investigaciones penales a través de la Fiscalía General de la República, iniciara acciones en contra de las compañías estadounidenses, pues tenemos que el gobierno de México actúa de forma distinta, le da la vuelta, rompe con el esquema tradicional de actuación y decide utilizar el foro estadounidense para poder imputarle responsabilidad a las empresas estadounidenses. Aquí otro de los puntos también muy importante es ver que estas demandas, esta actuación directa ante las cortes estadounidenses, si bien es cierto el gobierno de México se está despojando de ese imperium que tiene como ente soberano y del cual derivan las inmunidades soberanas que le permiten protegerse de una eventual demanda que pudiera tener ante cortes estadounidenses por cualquier caso que pudiera haber diferente, pues tenemos que en este caso va a actuar en su forma de carácter particular de afectado y propiamente está brindando esta demanda ante las cortes estadounidenses para tomar ventaja
de la actuación que se puede realizar por la vía civil. En otras palabras, el gobierno de México, en lugar de seguirle reclamando al gobierno de Estados Unidos que aumente las medidas de seguridad para evitar ese tráfico ilícito de armas, y también recordando que muchas veces vamos a tener que la delincuencia organizada va a tomar ventaja, especialmente en aquellas regiones donde hay altos índices de comercio, y si vemos la región entre México y Estados Unidos, la fronteriza, pues tenemos que la misma va a ser una de las principales economías a nivel mundial. Entonces, por la propia inercia que tenemos en la relación bilateral entre México y Estados Unidos, los grupos de delincuencia organizada han tomado la ventaja. Y de igual forma, cuando hemos visto que ha habido coordinación de operaciones espejo entre el gobierno de México y Estados Unidos para poder inspeccionar aquellos vehículos que están regresando de Estados Unidos a territorio mexicano para poder identificar si se está traficando armas, pues vamos a ver que ese tipo de acciones van a causar una gran molestia, especialmente a la comunidad mexicana transfronteriza, los cuales van a regresar de trabajar en Estados Unidos a su domicilio en territorio mexicano. Entonces, las largas filas, pues básicamente se va a volver como un actor de presión para ambos gobiernos. Entonces, de esta forma, el gobierno de México, en lugar de presionar a las autoridades estadounidenses para que inicien una carpeta de investigación, finquen cargos penales en contra de esas armadoras, reconociendo que muchas veces no puede ser esto posible por los altos estándares para poder demostrar la criminalidad o la responsabilidad criminal de este tipo de personas legales, vamos a ver que el gobierno de México va a actuar de forma unilateral, desmarcándose de cualquier reclamo diplomático que pudiera haber y que pudiera básicamente obstaculizar la demanda que el gobierno de México está estableciendo en contra de estas empresas estadounidenses. En otras palabras, tenemos que el gobierno de México está implementando una estrategia paralela a los esfuerzos que están realizándose de manera bilateral entre ambos entes soberanos para buscar alternativas que establezcan mayores presión para aquellos otros actores no estatales que están teniendo una incidencia real en esta violencia que se está viviendo dentro del territorio nacional. De esta forma, el gobierno de México, al imputarle responsabilidad civil a esas empresas estadounidenses, busca también llevar a la luz pública la intervención que esas empresas están realizando de forma interna y que la población estadounidense se dé en cuenta que simplemente la violencia no solamente se está viviendo en territorio estadounidense, sino que esas propias empresas están lucrando con la violencia en los dos lados de la frontera. De esta manera, aun cuando el gobierno de México tengamos que la demanda no vaya a ser fructífera o no vaya a prosperar al final del día por los múltiples obstáculos legales que va a tener que saltar, como por ejemplo la inmunidad que está proveyendo el sistema jurídico estadounidense a los fabricantes de armas, o de igual forma el señalar que el gobierno de México como ente soberano no tiene legitimidad activa o no está siendo realmente afectado por ese tráfico ilícito de armas por parte de esta actuación a lo mejor negligente de estas empresas estadounidenses, pues literalmente son argumentos en los cuales el gobierno de México va a tener que demostrar a lo largo de los próximos meses y va a tener que contestar a la oposición que vayan a presentar esas empresas estadounidenses. Uno de los argumentos que principalmente encontramos en ese tipo de litigios va a ser el argumento de la doctrina del forum non conveniens, donde este tipo de empresas, cuando ven que son demandadas, van a argumentar que el foro más conveniente no es Estados Unidos, sino van a señalar que los muertos están en territorio mexicano, que el tráfico ilícito de armas es en México, que las autoridades mexicanas son las encargadas de actuar y que las cortes mexicanas van a tener una jurisdicción plena para conocer de ese tipo de reclamos y por ende van a argumentar ante las cortes federales estadounidenses que esas deben de ceder sus competencias a las cortes mexicanas. Entonces, como podemos ver, van a haber diferentes argumentos procesales, los cuales el gobierno de México va a tener que zanjar primero para después poder enfocarse ya al fondo de la demanda. Como podemos ver, ese tipo de actuaciones va a ser una actuación moderna, porque ya no va a buscar imputar y no se centra simplemente en la actuación de las autoridades nacionales, sino que se va a señalar y se va a tratar de reconocer la responsabilidad que las empresas, que los individuos tienen propiamente también en el resguardo de las comunidades transfronterizas y el evitar que haya una afectación al territorio de un tercer estado.
Esta dinámica, este cambio no es algo nuevo, es algo que ya se encuentra también codificado en la Convención de Mérida contra la corrupción o la Convención de Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional, porque justamente nos hemos dado cuenta cómo a lo largo de los últimos años la acción más adecuada, la más efectiva, muchas veces es una actuación extraterritorial en un foro que no tenga una injerencia o que no está afectado por diferentes variantes como la corrupción o a lo mejor intereses nacionales, y propiamente el atajar todos como parte de un problema transnacional sería la solución que se le puede dar a este tipo de problemáticas. Justamente lo novedoso de esta acción por parte del gobierno de México es que se está materializando esos aspectos extraterritoriales donde debe haber una colaboración mucho más estrechas, y las Cortes Nacionales pueden estar abiertas y deben estar abiertas para recibir este tipo de reclamaciones en contra de nacionales del Estado que están afectando al territorio de un tercer Estado. Es muy importante señalar que este tipo de litigio estratégico tiene como principal finalidad el brindarle la mayor luz a una problemática en concreto y exponer a aquellos actores que simplemente escondiéndose detrás de legalismos, de las diferencias estructurales que tenemos entre un sistema jurídico y el otro, de las debilidades institucionales que pudiera haber en un Estado en concreto respecto al otro, pues justamente están actuando con cierto margen de impunidad. De esta manera, el gobierno de México ya ha sido exitoso en brindar luz y el señalar que las empresas estadounidenses, en lugar de coadyuvar a que haya una pacificación en la zona, en la región de América del Norte, literalmente están provocando lo que posteriormente pudiéramos ver como un efecto globo, donde la violencia en México pudiera desplazarse inclusive a la franja fronteriza o traspasar la misma para llegar a territorio estadounidense. Sin duda alguna, la demanda, el litigio estratégico que México está interponiendo en contra de las principales armadoras estadounidenses va a dar mucho que hablar. Será muy interesante analizar los argumentos que estén desarrollándose en los próximos meses, así que estaremos comentando en próximas cápsulas. Muchísimas gracias por su atención, no olviden dar like al video, dejarme sus comentarios y suscribirse al canal. Hasta la próxima.